Bien, hermanos, estamos agradecidos por estar un día más en su casa, Amén. en este hogar, en esta casa donde el Señor nos ha dado la oportunidad de congregarnos, ¿verdad? Amén. Y eso es lo mejor que Dios ha hecho. Bien, hermanos, Amén. vamos a ir a la palabra del Señor. Está en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Tesalonicenses. Ayúdenme Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16. Amén. Amén. Estemos orando por aquellos que están escuchando las predicaciones, Amén. que Amén. la palabra del Señor haga vida en cada corazón. Amén. Que esa palabra poderosa, ¿cierto?, sea impregnada en las tierras que están áridas, que sean regadas, Amén. rociadas con el poder del Espíritu Santo. Amén. Para que la semilla y la tierra produzca vida en cada uno de los que oyen. Amén. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren que Dios tenga misericordia de los demás? Los que están, Amén. Sí, Señor. los que están alejados, muchos que están confundidos, que el Espíritu les aclare las dudas, que el Espíritu les dé la revelación. Amén. Vamos a ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Amén. Amén. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Sí, Señor. Amén. Tome Amén. su asiento. Gloria a Dios. Ayúdame Dios. Bien, hermanos, estamos en el tema de la venida del Señor. Amén. Pero con esto también, con la venida del Señor, nos encontramos con algunos, digámosle, obstáculos en la verdadera revelación de su palabra. Amén. Y uno de los obstáculos, ¿cierto? Se formó, hemos estado viendo, ¿cierto?, en el estudio anterior sobre el arrebatamiento, ¿cierto? Sí, amén. Dios. ¿Y qué vimos en el estudio anterior sobre el arrebatamiento? ¿Cuántas veces, cierto, salía la palabra arrebatar en el estudio anterior, ¿cierto? Amén. 65 veces en toda la Sagrada Escritura. Amén. 50 veces en el Antiguo Pacto o Testamento, como usted lo quiera llamar. Amén. Y 15 veces en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Cierto? Amén. Y vimos también, ¿cierto?, que el que inventó, ¿cierto?, el dispensacionalismo, también inventó, ¿cierto?, el tema sobre la palabra rapto, Amén. ¿cierto? Amén. Mostrando que la iglesia iba a ser levantada antes de la gran tribulación, Amén. cosa que la Escritura lo niega tajantemente. Amén. Dios. Hemos ido viendo, ¿cierto?, que el impacto del Espíritu, que para ser siervo de Cristo hay que tomar su cruz y seguir a Cristo. Amén. O sea que los verdaderos siervos del Señor toman su cruz, toman su sufrimiento para ser verdaderos cristianos. Amén. ¿Verdad? Amén. Y eso lo vemos a través de la historia. Si usted estudia, ya cualquiera lo reto, que no crea en las Escrituras, pero vea la historia de los apóstoles, de cómo cada uno de ellos murieron atrozmente. Amén. ¿Cierto? Amén. Y eran hombres llenos del Espíritu Santo. Sí, Señor. Eran santos, 100% santos. Amén. Pero sin embargo, igual dejaron su vida en esta tierra, ¿cierto? Por grandes dolores y persecuciones. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. El Señor nos ayude. Amén. ¿Cuántos están alegres en este momento? Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Ya. Aquí vemos este versículo, ¿cierto? En la versión 1960 dice, porque al Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿cierto? Amén. ¿Ya? En la versión 1569 de Don Casimiro de Reina y 1865, la palabra está de esta forma. Dice, porque el mismo Señor, aquí como dice, porque el Señor mismo. Amén. En la otra dice, porque el mismo Señor, dice, Ayúdame Dios. con algazara,
Y ¿qué queremos hablar sobre esto? Tenemos que entender qué es lo que es el término algazara y qué tenemos que también interpretar la palabra del rapto que dicen que va a venir secretamente el Señor. Que va a venir por su iglesia, raptarla secretamente, va a venir a buscar un puñado según ellos, de creyentes, pero va a venir secretamente. Pero nosotros nos encontramos con 3 obstáculos en este versículo, que es la palabra, ¿cierto? Primero dice, porque el Señor mismo con voz de mando, en esta versión dice con voz de mando, ¿ya? En la otra dice, porque el mismo Señor con algazara. Amén. Vamos a ir al libro para explicar esto, al libro de Sofonía. Busque usted Sofonía. Voy a decir a mi hermano Héctor que busque Mateo 24:31. A mi hermana que busque 1 Corintios 15:52. A mi hermano acá que busque Mateo 25:31. No olviden sus citas bíblicas, no las olviden. ¿Está al lado de Ageo, mi hermano Víctor? Sí. Sí, dice. Hace rato que está dando vueltas la... Estoy... Ayúdale a mi Dios. Sí, no tiene índice. ¿Sofonía cuánto? Sofonía 1:16. Pero vamos a leer del versículo 14 al 16. Amén. Léalo con harta fuerza para que se escuche y nuestros hermanos que estén después escuchen este video o escuchen esta grabación pueden entender que está estipulado en su palabra. Amén. Amén. Sofonía capítulo 1, versículo 14 al 16. Amén, en el nombre de Jesús. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Está amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y día de algazará. Ahí deténgase un poco. Amén. Después seguimos. En estos 2 o 3 versículos que acabamos de ver, ¿es un rapto secreto? No, ¿Se ve como un rapto secreto? no. Se ve un gran bullicio. Así es, bullicio. ¿O no? Amén. Léalo de nuevo, a lo mejor yo me he equivocado de esto. A ver la palabra Ayuda a tu siervo. desde el 14 hasta el 16. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. ¿Ya? Amén. Está amarga la voz del día de Jehová. ¿Mm? ¿Cómo es Gritará la voz? amarga. Amarga, o sea, trae juicio. Ya. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Ya. Día de angustia y de aprieto. Día de angustia y de aprieto. ¿Qué más? Día de alboroto y de asolamiento. Sí. Día de tiniebla y de oscuridad. Mire, el sol. Día de nublado y de entenebrecimiento. Sí. Día de trompeta y de algazará. Sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Ya. Día de trompeta, ruido. Y Amén. día de algazará. La palabra algazar o algazará en el hebreo se escribe teruá. Teruá. Escúchenlo. Cuando escuchen la grabación, la palabra hebrea para algazará es teruá. Y significa clamor, grito de batalla, Ayuda a mi Dios. estruendo. Amén. Estruendo. Amén. No es algo secreto cuando Él venga. No. Amén. Es un estruendo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Un pregón. ¿Qué es un pregón? Es hablar la palabra con energía, con fuerza, con ruido, con extensión de ruido, Amén. con altos decibeles de ruido. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Voceríos. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Ya. Siga leyéndolo, ¿eh? Versículo 16. ¿Sí? Día de trompeta y de algazará. Sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos,
porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramado como polvo, y su Imagínese. carne como estiércol, Amén. ¿Cómo hacer derramada la sangre? como polvo. Como polvo. Dice el libro de Apocalipsis, no recuerdo el versículo, pero dice que la sangre va a llegar hasta el freno de los caballos. Amén. Como 1,20 m de sangre sobre el valle, ¿cierto? Allá donde el Señor va a llegar a juzgar a todos los malvados. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso deja que el anticristo, deja que la bestia, deja que todo el poder humano, ¿cierto? En su 666 humanidad total, ¿cierto? Impregnada la humanidad Amén. en el hombre y en el dominio del hombre en la tierra, lo deja que actúe, pero va a llegar su hora, Amén. va a llegar su día. Amén. Y no es un día cualquiera, no es un día de fiesta. Amén. Es un día entenebrecedor, es un día enorme lo que Dios va a traer sobre la humanidad. Amén. Sí, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Bien, hermano Héctor, a ver, después explicamos el término, cómo es escrito en la Biblia interlineal o la Biblia griega hebrea. Que el Señor nos ayude. Amén. Hermano Héctor, Mateo 24:31. Léalo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz, De trompeta. ¿sí? Con gran voz de trompeta. Amén. ¿Y juntará a quién? Con su escogido. A sus escogidos. Amén. O sea, nos dice que viene en silencio, No, no. como todos creen. Rambo. Ni viene, ¿cierto? Claro, para el mundo la verdad es que viene como ladrón. Sí. Para Amén. el mundo. Sí. Pero para los hijos de Dios no. Amén. Pero al venir como ladrón para el mundo no significa que va a venir, como le dijera, sin ruido. Amén. Porque ya cuando los ladrones, supongamos en esta época ya los ladrones ya le perdieron el respeto, ¿cierto? A las leyes, Amén. ¿cierto? No hay nada que los detenga. Ahora meten ruido hasta por, no sé, toman café, cuando roban se meten a las casas, tienen y cuando Jesús venga, ¿cierto? Va a demostrar como el verdadero dominante de esta situación. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Con gran voz de Trompeta. trompeta, con Amén. gran voz de trompeta. Amén. O con trompeta y gran voz, dice versión 1569. Dice con trompeta y gran voz. Amén. O sea, pone aparte la situación. Acá dice con gran voz de trompeta y lo otro dice con trompeta y gran voz. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos Amén. están en esta hora alegre? Amén. Amén. ¿Qué le dije a mi hermana 1 Corintios 15:52? ¿Lo vio? Capítulo 15, versículo 52. Póngase de pie al tiro y diga amén. Y lo lee. A mi hermano Marci está el otro, Mateo 25:31. Sí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, Al final de la trompeta, al final trompeta, ya. Ayuda a tu hija. porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Amén. A la Amén. final trompeta, los muertos resucitarán. Ese otro acontecimiento. Imagínense, cuando vayan a los cementerios a entregar cada tumba a su muerto. Amén. Es un evento fantástico, Amén. ¿verdad? Amén. Yo recuerdo cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, ¿cierto? Que ¿qué le costaba a él haber sacado a Lázaro sin ningún murmullo? Pero dice que Jesús alzó la voz y le dijo, Amén. Lázaro, ven fuera, Amén. ¿cierto? Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. O sea, demostrando que la venida del Señor en la resurrección va a tener que hacer algo parecido. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Porque esa es palabra del Señor. Amén. Bien, mi hermano Mateo 25:31. Ayuda a mi Dios. Ayuda a tu hijo. Sí, déjame. Cuando el Hijo del Hombre venga en su En su reino, gloria en su gloria. y todos los santos ángeles Con él. con él, entonces se estará en su trono de gloria. Amén.
Cuando Jesús venga, ¿cierto? Y todos sus ángeles, santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Amén. Como victoria. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Mateo 26, 64. Otro hermano Héctor. Amén. Ayuda, Señor. Marcos 13, 26, mi hermana. Mateo 26. 26, 64. Ayúdame, mi Dios. Mateo 26, 64. Marcos 13, 26, mi hermano. Y mi hermano Víctor, Marcos 14, 62. Falta mi pura hermana María José, que traiga su espada nomás y la lea también. Amén. Aquí todos los hijos del Señor tienen que leer su palabra. Amén. Y otra cosa que el Señor nos está instando para que escudriñemos y guardemos un versículo, que cada vez que vengamos a este lugar tenemos que, usted sabe que cuando llegamos a un lugar, ¿cierto? Y somos del ejército, tenemos que reportarnos. Amén. Entonces el reporte va a consistir en que cada uno de nosotros tiene que decir un verso bíblico al llegar a este lugar. Amén. Así que mi hermana Martita va a tener que decirle a mi taita que le enseñe algún versículo bíblico. Yo no. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cuántos están alegres en esta hora? Amén. ¿Ya? ¿Encontró? ¿Quién va por Mateo 26 y 64? Yo. Ya, léalo en el nombre del Señor. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Y viniendo las nubes del cielo. Que Amén. el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cuántos esperan a este Señor? Amén. Cierto, bienaventurados los que aman su venida. Ayúdame, mi Dios. Amén. Somos felices los que amamos la venida del Señor. Amén. Ayúdame, mi Dios. Ya. Marcos 13, 26. Amén. Marcos 13, 26, que lea mi hermano más grande de... Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con gran poder y gloria. Amén. Entonces verán al Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos Amén. esperan a ese Hijo de Hombre? Yo lo espero a este Señor, por eso lo Amén. invocamos cada día. Amén. ¿Cierto? Ven, Señor Jesús, le decimos al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Marcos 14, 62. Amén. Y Jesús les dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Y viniendo En las nubes del cielo. en las nubes del cielo. Amén. Bien, hermano, entonces estos versos que nosotros acabamos de ver, salen los primeros versos, ¿cierto? Que Jesús viene con un inmenso vocerío, Amén. ¿cierto? Con la algazara. Amén. Eso tiene que grabarlo, porque de repente a usted le van a debatir los que creen en el rapto, porque esto de la doctrina del dispensacionalismo, ¿cierto? Del rapto, ¿cierto? Por John Nelson Darby, ¿cierto? En el año 1800, y la doctrina la inventaron en el año 1830, ¿cierto? Igual está estipulada como una de las Margaret MacDonald, Amén. una varona que estuvo en la antigüedad, porque existe otra Margaret MacDonald, pero esa fue pintora. Pero en el año 1800 también hubo una Margaret MacDonald que también ayudó al tema de Amén. del rapto, ¿cierto? Y formaron el tema de dispensacionalista. Pero nosotros le creemos a su palabra. Amén. No le añadimos ni le quitamos. Amén. Si la palabra dice que va a venir con gran voz de trompeta y van a resucitar muertos y van a resucitar los que han vivido, ¿cierto? Los muertos en Cristo el Señor, le creemos a su palabra. Amén. Sí, Señor. Y Él va a traer un gran vocerío, una algazara enorme, un ruido, porque Él, imagínense, dice Judas, ¿cierto? Que va a traer decenas de millares, Amén. ¿verdad? Con decenas de millares, ¿cierto? Y para dar la orden, el Señor no puede y decirle, calladito, vamos a conquistar. Él le tiene que gritar a su escuadrón, Amén. porque es un grito de guerra. Amén. Que el Señor nos bendiga, Amén. que el Señor nos ayude. Amén. Gracias a Dios que estamos recibiendo su palabra. Amén.
No temamos manada pequeña, ni nos desentemos, ni nos amedrentemos. Porque esto que está Dios enseñándolo es algo grande. Amén. Sí, Que Señor. no en cualquier lugar es escuchado. Amén. Usted puede ir a un lugar más espacioso, con más gente, pero no le hablan estos temas. Amén. Porque no los entienden. Amén. Ellos entraron al tema de las ideologías, no al tema del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo no es una ideología, el Espíritu Santo es real. Amén. Las ideologías son solamente ficticio, algo cierto, que no tiene fundamento, que no tiene nada estable. Amén. Pero lo que enseña el Espíritu Santo es algo real, hermano. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Qué grande es este Dios. Amén. Oiga, parece que somos muchos más en esta hora. Amén, sí, En esta Señor. hora hay con nosotros ángeles en este Amén, lugar. amén. Está el ángel cuidando mi hogar allá en Amén, el campo sí, Señor. donde cierto trabajo. Amén. Y vino con nosotros otro ángel a cuidarnos acá también. Amén. Y va a quedarse otro aquí en este lugar Amén. cuidando este hogar también. Amén. Que el Señor nos bendiga. Sí, Señor, amén. Porque los ángeles están para nuestro cuidado. Amén. Para ellos los creó el Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cuántos están alegres por su palabra? Señor, gracias, Señor. Vamos a terminar con Segunda de Pedro, o Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, si me equivoco del verso. Búsquelo uno en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, y el otro en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Ahí van a encontrar. Que el Señor nos bendiga. Que Dios bendiga a mi hermana Javiera, que se atrevió hoy día a leer la palabra del Señor. Ayuda a tu hija. Dios le dé cada día más a estas varonas que están estudiando. Amén. Ellas tienen que aprender. Amén. 3:10, ¿cómo dice hermano Víctor el suyo? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ese. ¿Ya? Amén. Escuche bien. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo. ¿Cómo pasará los cielos? Con grande estruendo. Estruendo, hermano. Estruendo. Van a pasar con grande estruendo. Amén. ¿Ya? Y los elementos ardientes serán deshechos. Los elementos ardiendo serán Deshechos. desechos. ¿Y qué más? Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aleluya al Señor. De eso Amén. nos quiere librar este Dios verdadero. Amén. No, hermano María José, el estar aquí en este lugar, Dios la quiere librar de ese juicio. Amén. Quizás a lo mejor vamos a ser perseguidos, porque así dice la Escritura. También vamos a explicar hasta dónde, hasta qué versículo se cumplió, porque Jesús dijo una palabra, y Jesús no miente. Amén. Dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto ya se haya cumplido. Amén. Y se cumplió tal como lo dice, pero tenemos que explicarlo. Amén. Punto por punto. Amén. A lo mejor si el Espíritu me da la revelación, le voy a pedirle humildemente que me la dé. Amén. Para el próximo estudio vamos a hablar desde dónde hasta dónde, ¿cierto?, se cumplió la Escritura. Amén. Y falta el último fragmento de ese mismo capítulo, ¿cierto?, para que se vuelva a cumplir. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para Dios. Porque tenemos que entender que la palabra del Señor, viene el Señor con una voz de algazara, ¿cierto? Amén. Viene fuerte, viene con ruido. Cualquiera que le diga a usted, no, si nos vamos a ir en el arrebatamiento, no le crea, porque primero la palabra rapto no está en la Biblia. Amén. Sí que nos va a tener que arrebatar porque va a estar el dominio del anticristo acá. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. La tribulación. Pero sí tiene que agarrarnos, raptarnos, para levantarnos hasta las nubes. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y así estaremos, dice, siempre con el Amén. Señor. Amén. Se fija que ahí hay otro tema. Estamos siempre. ¿Y qué pasa si el Señor entonces nos va a dejar arriba o donde estemos para venir de nuevo a la tierra? Es mentira del diablo. Así es, mi Porque Dios. Él dijo, estaremos siempre con el Señor. Amén. Y el que habló ahí fue el Espíritu Santo a través Amén. del apóstol. Que el Señor nos bendiga. Amén. Una vez que Jesús nos rapte, nos arrebate para arriba, ¿cierto? En el momento después de la tribulación, vamos a estar siempre con el Señor. Amén. Sí, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para Dios. Imagínense con el gran maestro, escucharlo. Señor. Le vamos a recordar, ¿se acuerda, gran maestro, cuando le dijo a Herodes, díganle a esa zorra que calle, que esto aquí? Que Amén. así se lo dijo el Señor. Amén. Es grande, valiente era mi Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Muy valiente. Amén. Él se adaptaba a todas las cosas con mucha sabiduría, Amén. con mucha inteligencia. Amén. Pero él no se creyó inteligente ni sabio. Así que usted y yo tenemos que tener ese mismo hábito. Amén. No creernos más que otro, porque el Señor es el que pone palabras en nosotros. Amén. ¿Cierto? Amén. Y lo hizo cuando Israel fue tomado cautivo, que el Señor nos Amén. bendiga. Amén. Bien, hermanos en el Señor. Hasta aquí vamos a hablar de este tema. Amén. Dios.
Entonces, en resumidas cosas, ¿cómo viene el Señor? Viene calladito, No. Con gran viene arrebatando en silencio. No. No, no y no. Viene con trompeta y con algazara, Amén. ¿verdad? Amén. Con algazara Él viene. Amén. Y al interpretar esa palabra, ¿cierto? Algazara, en el griego es, en la Biblia, ¿cierto? Hebrea griega, se escribe Keleusmati. 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 Léalo en el griego. gracias, Señor. Y significa gritos de incitación. Así es, Amén. Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. O sea que no viene nada calladito. Amén. Viene con gritos de incitación. Amén, así es mi Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Qué hermoso es este Dios, ¿no? Amén. Gracias le damos a este Dios por esta palabra. Gracias, Señor. ¿Verdad? Amén. La venida del Señor está próxima, hermano. Amén. Está todo cumplido. Amén. Solo falta, ya está la apostasía en el mundo, está, porque está la, ¿cuánto? Hay otra palabra que también vamos a explicar, que es otra señal antes de la venida de Cristo, ¿cierto? Que es la ¿cómo se llama el término? Sedición. Cuando venga, oigáis de sediciones, Amén. sediciones, ya sabéis que el fin te está cerca. Amén. Y vamos a ver en qué termina este tema de la sedición. Que eso me diga. Aunque Amén. es un versículo poco del tema ese, pero tiene una gran importancia. Amén. ¿Por qué? Porque nos demuestra que la palabra del Señor ha estado cumpliéndose cada día. Amén. Está cumplida, Amén. incluso a nuestro alrededor. Amén. No nos hemos dado cuenta porque no entendemos muchas palabras de la Sagrada Escritura. Amén. Pero sí está cumplida, hermano. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí voy a hablar de esta palabra y que la paz y la misericordia del Señor sea con vuestro espíritu. Amén.